A partir del desarrollo racional, el ser humano se ha preguntado hasta dónde se expanden los confines del universo. Lo que inició como simples puntos brillantes en el cielo, tomarían distintos nombres y respuestas a lo largo de la historia, en busca de saber en sí de qué se trataban, lo que dio paso a un minucioso estudio y el perfeccionamiento del mismo. Se cuentan con diversos registros que señalan que, al igual que los procesos evolutivos, poco a poco se fue descubriendo y entendiendo más y más el espacio. Sin embargo, aún hacía falta algo importante: salir del planeta. Y para eso era necesaria la creación de un vehículo que contase con los mecanismos específicos para salvaguardar la vida de sus tripulantes. Lo que en sus inicios fue nada más que ficción, como lo narran los viajes fantásticos de la obra Relatos Verídicos de Luciano de Samosata del siglo II después de Cristo. Esto se mantuvo presente en la mente de muchos, la idea de viajar al espacio, limitados a imaginar con llegar a la Luna u otros planetas, intentando primero dominar y cruzar los aires. Desde finales del siglo XIX, los intentos de conseguir llevar a la vida real lo que existía solamente en las páginas del escritor Julio Verne, paulatinamente se desarrollaría, incrementando drásticamente luego de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se conoce como la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtió en motivo de interés público, ya que todos con la misma intención querían conocer en sí quién podría por primera vez realizar una proeza jamás antes vista: el ser humano en el espacio. Los cálculos deben ser exactos. Así lo pensaban las mentes detrás del lanzamiento del satélite Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Hasta ese momento ningún ser vivo había traspasado la atmósfera del planeta, pero eso cambiaría casi un mes después, en el mes de noviembre. El lanzamiento del Sputnik 1 había abierto el panorama para dar los siguientes pasos. Si bien se contaba con registros de lo que estaba por suceder, el lanzamiento tenía una fecha específica: sería el 3 de noviembre de 1957. Todavía no se contaba con la certeza de realizar un vuelo tripulado por seres humanos, por lo que la decisión de continuar con lo que había iniciado en 1948 era la opción idónea. En más de una década, alrededor de 50 perros, 15 monos y algunos conejos se convertirían en los seres de prueba de lanzamientos suborbitales, y es por ello que debían encontrar a un tripulante más para que formase parte del conocido como Escuadrón de Perros Cosmonautas. Meses antes del vuelo, en las calles de Moscú, fue encontrada vagando una perra de aproximadamente 3 años de edad, y quien encajaba en los parámetros que buscaban los científicos soviéticos. En voz de los mismos, aseguraban que al estar expuestos a las bajas temperaturas rusas y al ayuno prolongado, el entrenamiento previo al despegue no sería un cambio drástico en la perra mestiza, que tuvo distintos nombres antes que le fuese asignado el nombre de Laika. Los encargados del entrenamiento de Laika fueron los científicos de vida espacial Vladimir Yazdovsky y Oleg Gasenko. La selección de perros que pudieran ser enviados al espacio era clara. Sumado a lo anterior, con base al tamaño del cohete, el animal podía pesar un máximo de 7 kilos. Además, preferían trabajar con hembras, dado que se les consideraba más disciplinadas que los machos. Aunado a todo esto, los animales de pelo liso parecían ser adecuados para la instalación de los múltiples sensores en su cuerpo. Entre los 10 candidatos para la prueba final de resistencia en la cámara de presión centrífuga, fueron 3 los que sobresalieron: Muku, Albina y Laika. Sin embargo, Albina estaba embarazada y Muku fue rechazada por tener curvas poco fotogénicas en las patas, así que Laika fue la elegida para emprender un viaje que no tendría regreso. El llamado Sputnik 2 no poseía desarrollados mecanismos para su aterrizaje. Se trataba del diseño de un cilindro de aproximadamente 4 metros de altura y 2 metros de diámetro. Por esto, era imprescindible adaptar a los perros al confinado espacio de la pequeña cabina, requiriendo que el animal permaneciera al interior de compartimentos cada vez menores, en lapsos variables de tiempo de un máximo de 20 días. Fueron colocados en centrifugadoras con el fin de simular la presión de aceleración de lanzamiento de un cohete, sumadas a las máquinas que simulaban los ruidos de la nave espacial. Con el transcurso del entrenamiento, Laika fue colocada al interior de una cápsula del tamaño de una lavadora convencional, junto a un dispositivo que cumplía con la regeneración química del aire y a un alimentador automático que accionaba 2 veces por día la tapa de un recipiente con una mezcla de nutrientes gelatinosos a los que había sido acostumbrada en los entrenamientos. En tanto más cerca estaba el día de lanzamiento, más y más se redoblaban los esfuerzos por cumplir con la fecha asignada. Laika fue sometida a un procedimiento en donde le fue implantado un sensor en las costillas para medir su respiración y uno más en la arteria carótida para medir el pulso. Activaron dispositivos para medir la presión, temperatura
y lo que plasmaban los cardiogramas. Laika fue colocada al interior del Sputnik 2 cerca de 72 horas previo al lanzamiento desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado a 2.500 kilómetros de Moscú, en la ciudad de Toretam. Si bien existen ciertas diferencias entre las horas reales del despegue, el 3 de noviembre de 1957 se activaron los propulsores que impulsarían al Sputnik 2 hacia el espacio. Segundos después, alcanzado el punto máximo de aceleración, las cosas comenzaron a cambiar en el cuerpo de Laika. El ritmo respiratorio aumentó peligrosamente, cerca de 3 a 4 veces de lo normal, y su frecuencia cardíaca cambió drásticamente de 103 a 240 latidos por minuto. Ya en órbita se activaron exitosamente los mecanismos que permitían el desprendimiento de la punta cónica del Sputnik 2. En ese momento ocurrió un problema de consideración, quizá resultado del poco tiempo de planeación con el que contaba el cuerpo de científicos. La siguiente sección de la nave que debía desprenderse correspondiente al Block A no lo hizo, impidiendo que el sistema de control térmico funcionara correctamente. Parte del aislamiento térmico se desprendió, lo que hizo que la cápsula alcanzara una temperatura interior de 40 grados Celsius. Luego de 180 minutos de microgravedad, el pulso de Laika había descendido a 102 latidos por minuto. Este descenso sorprendió a los científicos soviéticos, ya que alcanzar dicho rango había dilatado 3 veces más que los experimentos durante el entrenamiento, lo cual indicaba el estrés experimentado por Laika. Las máquinas que recibían y monitoreaban los datos telemétricos recibidos desde el Sputnik 2 reflejaban que más allá de la agitación de la perra, estaba ingiriendo alimento. Sin embargo, al filo del mediodía, lo que inició en una disminución paulatina, llegaría al punto en que la recepción de datos vitales se detuvo entre 5 y 7 horas después del despegue. El gobierno soviético ocultó la información en relación a la muerte de Laika. Por varios días, los periódicos locales publicaron boletines informativos sobre la salud de la perra que, asegurando que se encontraba en óptimas condiciones, la convertirían en un personaje popular en las pláticas o conversaciones, pero lo que ignoraban era que en realidad ya estaba muerta. La información divulgada era redactada con la intención que se interpretase que Laika podía regresar. La funcionalidad del Sputnik 2, nave que transportó a Laika, cumplió efectivamente con su misión dentro del margen de su alcance. Sin embargo, tras el anuncio del fallecimiento de su tripulante, y lo que se comprendió por sacrificio en nombre de la humanidad con base a lo que experimentó Laika, despertó rechazo y repudio en contra de quienes enviaron a un animal hacia una muerte anunciada. Este tipo de ejercicios se mantendrían hasta inicios de la década de los años 60, hasta que diversos movimientos sociales comenzarían a dar resultados en busca de la protección animal. Paso a paso y ensayo a ensayo, el camino que conduciría a uno de los mayores eventos del siglo XX estaba por concretarse. El 12 de abril de 1961, el mayor Yuri Gagarin, en conjunto con el grupo de científicos de la Unión Soviética, se convirtió en el primer ser humano en viajar más allá de la atmósfera. A bordo del Vostok 1, el piloto de la Fuerza Aérea Soviética de 27 años completó una vuelta alrededor de la Tierra. Seguido a esto, inició el descenso controlado al alcanzar los 7.000 metros de altitud. El histórico cosmonauta salió despedido de la cápsula y aterrizó en paracaídas en un campo del sur de Rusia. Sin embargo, pese a conseguir una proeza de tales dimensiones, el 27 de marzo de 1968, 7 años después del viaje que dilató 108 minutos y que a su vez lo convirtió en un nombre célebre en todo el mundo, Gagarin perdió la vida al estrellarse en un caza durante un vuelo de entrenamiento. Cerca de 12 semanas más tarde, el 5 de mayo de 1961, el astronauta Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense y el segundo hombre en viajar al espacio cuando despegó para hacer un vuelo suborbital de 15 minutos a bordo de la nave espacial Mercury de la NASA, la Freedom 7. Durante un vuelo televisado en todo el mundo, Shepard observó la Tierra desde el espacio señalando la hermosa vista que se divisaba. Luego de su regreso, una década más tarde, formaría parte de una misión que conmocionaría al mundo entero, dando un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Se había conseguido traspasar la frontera que divide el espacio con la Tierra, pero la historia ha demostrado que los seres humanos buscan rebasar sus propios límites, por lo que la mira estaba puesta en lo que se puede amparar bajo la célebre frase de Julio Verne: cualquier cosa que un hombre puede imaginar, otro puede hacerla realidad. El objetivo era realizar un viaje de la Tierra a la Luna. Varios programas de la NASA dieron inicio, como los denominados Gemini y Apolo. Este último comenzó en el mes de julio de 1960, con vista a dar continuidad a lo hecho por la nave Mercury. La misión, un sobrevuelo tripulado en el satélite natural de la Tierra. El cohete Saturno sería empleado en diversas misiones en relación al programa Apolo, donde luego de varios ensayos, el módulo lunar fue incorporado en el diseño del denominado Bloque 2, producto de los resultados arrojados en dificultades con el Bloque 1. El director de operaciones de tripulaciones de vuelo y exastronauta del programa Mercury, Donald Deck Slayton, seleccionó a la primera tripulación perteneciente al Apolo en el mes de enero de 1966. Virgil Gus Grissom como comandante, Edward White como piloto senior y Roger Caffey seguido a la sustitución de Don Aisley por golpes y daños en los entrenamientos de ingravidez, algo que en ese momento desconocía que le salvaría la vida. Desde el mes de marzo de 1966, los planes de los científicos de la NASA habían redoblado los esfuerzos para que la primera misión del Apolo coincidiera en las fechas en las que se realizaría el último de los viajes del Gemini. El equipo comandado por Grissom recibió la aprobación en el mes de junio de 1966 para diseñar un parche de la misión con el nombre del Apolo 1. El vuelo correspondiente al Gemini 12 se llevaría a cabo el 11 de noviembre de ese año, pero en el mes de mayo se dictarían cambios de consideración en el lanzamiento del Apolo, lo que comenzó evidenciando el poco tiempo con el que contaban los científicos. Concluyó con dificultades de peso en la preparación de la nave espacial AS-204. La nueva fecha sería pactada para el 21 de febrero de 1967. Los inconvenientes parecían no abandonar al programa Apolo. El módulo de mando y servicio era más grande y complejo que cualquier otro diseño de nave espacial construido o bien utilizado con anterioridad. Reuniones de revisión de la nave espacial celebrada el 19 de agosto, la tripulación expresó una notable preocupación por la cantidad de material inflamable en la cabina del módulo de mando. Un reducido espacio de menos de 10 metros cuadrados en los que 3 hombres, empleando los pesados trajes de astronauta, debían recostarse sobre pequeños bancos, con la espalda en el suelo y las piernas en alto. Además, que frente a los asientos existía un complejo panel de control repleto de diales y una multitud de interruptores, más el revestimiento que contaba principalmente de una red de nylon y velcro, a lo que los técnicos encontraron conveniente para anclar herramientas y equipos en su lugar en la ingravidez del espacio. El Apolo continuaba superando desperfectos, inconvenientes y problemas en tanto pasaban los meses. Más allá de los rediseños y readecuaciones, la planeación y la evolución de los ejercicios previos al lanzamiento continuaban, y llegaría la fecha que marcaría el programa Apolo. El 27 de enero de 1967, al filo del mediodía, en medio de múltiples técnicos y especialistas, se realizaban en el Pad 34 una rutinaria prueba de desconexión de los sistemas umbilicales de la cápsula en preparación del lanzamiento del 21 de febrero. Uno a uno, ingresó la tripulación en el módulo de mando a la presión atmosférica adecuada. Primero lo haría Virgil Grissom, después Roger Caffey y por último Edward White. Fueron atados a sus asientos y conectados a los sistemas de oxígeno y comunicación de la nave. Grissom, al paso de pocos minutos, se percató del extraño olor que circulaba en el aire a través de su traje, el cual comparó con suero de leche agria. Luego de la alerta, la cuenta regresiva simulada se detuvo de inmediato, 20 minutos después de su ingreso, en busca de dar con el origen del olor percibido por Grissom, que al no dar con la causa, la cuenta se reanudaría a las 2 de la tarde con 42 minutos. Al ser el primer vuelo tripulado, los sistemas y la secuencia de lanzamiento debían ser detalladas y minuciosamente ejecutadas. La prueba era una simulación. La cápsula estaba montada sobre el cohete Saturno, centrada, tripulada y equipada pero sin combustible. Daría paso a soltar las conexiones eléctricas y de comunicación con el fin de comprobar que los sistemas internos se encargarían del resto. Los astronautas se hallaban en la cápsula en los niveles 7 y 8 de la torre, situados entre 48 y 54 metros de altura.
La estrecha puerta de ingreso al módulo estaba sobre la pared, detrás de ellos, y cerrada por 3 cubiertas, una cobertura de protección y una puerta externa con bisagras y un portillo interior suelto que encajaba desde adentro, ayudando la presión interior. Diversos problemas habían provocado paradas, retrasos, y estaba previsto continuar con la prueba cerca de las 6:30 de la tarde. Exactamente a esa hora, el control anunció el reinicio de la cuenta regresiva en 1 minuto. En la planta séptima, 4 técnicos esperaban para recoger los umbilicales al soltarse, mientras que en la octava, otros se hallaban a la expectativa final de la prueba para abrir la escotilla y ayudar a salir a los astronautas. En ese momento, cerca de 7 segundos después, comenzaron a percibirse audios frenéticos señalando un problema de gravedad. En los micrófonos se anunciaba fuego al interior del módulo. La ferocidad del mismo, alimentado por oxígeno puro, causó que la presión aumentara en 15 segundos, rompiendo la pared interior del módulo de mando. Seguido a las llamas y gases, se activaron los sistemas de emergencia, desplazándose el personal fuera del módulo de mando a través de los paneles de accesos abiertos a 2 niveles de la estructura de servicio. El calor intenso, sumado al denso humo, hizo que las máscaras de gas diseñadas para los gases tóxicos fueran ineficaces en los intentos de salvación de la tripulación. El pesado humo obstaculizó los intentos del personal de tierra para rescatar a los hombres. La prioridad era salvar la vida de los astronautas, pero el riesgo que el módulo explotase era alto y latente, más la probabilidad que el fuego podía encender el cohete de combustible sólido en la torre de escape de lanzamiento por encima del módulo de mando, lo que habría asesinado probablemente al personal de tierra más cercano y posiblemente destruido la plataforma de lanzamiento. La última transmisión terminó en un intenso y breve grito que fue ahogado por el ruido de las llamas seguido de estática. Cuando consiguieron ingresar, 5 minutos más tarde, la luz seguía prendida, pero el humo cubría la escena por completo. Cuando se despejó, descubrieron la cápsula arrasada y a la tripulación sin vida. El fuego había derretido en parte los trajes espaciales de nylon y las mangueras de conexión al sistema de soporte de vida de Grissom y de White. Grissom se había quitado sus correas de fijación y yacía en el suelo de la nave espacial. Las mismas se habían quemado por completo y él se encontraba justo debajo de la escotilla. Se determinó que había tratado de abrir la escotilla a través del procedimiento de emergencia, pero no fue capaz de hacerlo en contra de la gran presión interna generada por las llamas. Caffey fue encontrado con la mano derecha atada al asiento, siguiendo el procedimiento para mantener la comunicación hasta que White abriera la escotilla. Debido a las grandes cadenas de nylon fundido que habían fusionado a los astronautas con el interior de la cabina, la extracción de los cuerpos llevó cerca de 90 minutos el poder realizarse. Lo sucedido con el fatídico Apolo 1 generó diversas repercusiones políticas y despertó en la sociedad opiniones contrariadas, donde el común denominador era la pregunta si debían continuar con el programa Apolo, mismo que encabezado por Gene Kranz, director de vuelos de los programas Gemini y Apolo, pondrían en práctica todo lo que el incidente había arrojado en busca que un hecho similar no ocurriese nuevamente. El flujo de vuelos hacia el espacio era cada vez más común, al igual que los vuelos tripulados que continuaban con ensayos y planeaciones, siendo uno de los iniciales el viaje del Voskhod 1. La nave soviética despegó el 12 de octubre de 1964 y se convirtió en la primera misión espacial con una tripulación múltiple. En el equipo de cosmonautas se encontraba Vladimir Komarov, nombrado 8 días previo al despegue como comandante de la tripulación principal por la Comisión Estatal. Con base al desempeño efectivo del Voskhod, Komarov fue designado para una nueva misión. Al igual que lo que buscaba Estados Unidos, la Unión Soviética buscaba un alunizaje exitoso. Por esto creó el programa Soyuz a inicios de 1960. 3 meses después del incidente del Apolo, el 23 de abril de 1967, Vladimir Komarov, a bordo de la nave Soyuz 1, tuvo un despegue exitoso y sin mayores inconvenientes, pese a los latentes riesgos y problemas con los que contaba la nave, convirtiéndose en el primer ser humano en volar hacia el espacio en 2 ocasiones. Ya en órbita, los problemas no se hicieron esperar. Uno de los paneles solares de la nave no desplegó, al igual que el detector de estrellas, un elemento necesario para la navegación del Soyuz 1.
Dicha falla del sensor complicaba aún más la misión, ya que no se podía controlar la altitud, lo que era crucial para todo tipo de maniobras, incluido el regreso a la Tierra. Debido a esto, Komarov no podía orientar su único panel solar en funcionamiento para poder recargar sus baterías. Más allá de los tropiezos, Komarov consiguió orientar la nave empleando un periscopio, que al completar la 17ª órbita, y debido a todos los problemas que el vuelo presentaba, recibió la orden directa de volver a Tierra. El mandato reflejaría un nuevo riesgo, ya que el primer intento de regreso fracasó debido a un problema con los motores, por lo que el segundo intento se daría en la 19ª órbita. El regreso del Soyuz 1 parecía ser normal hasta que los equipos de búsqueda y rescate llegaron al sitio de aterrizaje. Para su sorpresa encontraron la cápsula estrellada y envuelta en llamas, debido a un problema de consideración en el paracaídas que debía reducir la velocidad al ingreso al planeta, y que los motores para frenar el aterrizaje se activaron después del mismo y no antes como debía haber ocurrido. Vladimir Komarov había perdido la vida, lo que en la misma misión que lo convirtió en el primer ser humano en volar 2 veces al espacio, también se convertiría en la primera persona en perder la vida en vuelos espaciales. En el mismo programa que había transportado a Yuri Gagarin en 1961, 2 años más tarde una mujer abriría el camino para que las tripulaciones femeninas hicieran lo propio conquistando el espacio. A bordo del Vostok 6, Valentina Tereshkova, al pertenecer a la Fuerza Aérea Soviética, llenaba los requisitos indispensables para tal hazaña. Al tener experiencia como paracaidista y al ser miembro activo del Partido Comunista, la mujer, nacida en 1937, el 16 de febrero de 1962, fue elegida para que perteneciese al cuerpo de cosmonautas. Entre cerca de 400 candidatas, Valentina sobresalió del resto junto a otras 4 mujeres. Luego de ser elegida y de superar los procesos de preparación previos al despegue, sería el 16 de junio de 1963 en que Valentina Tereshkova, portando el traje espacial, fue conducida a la plataforma de lanzamiento en autobús. Después de completar sus comunicaciones y chequeo de soporte vital, se la selló dentro de la Vostok. Después de una cuenta de 2 horas, el Vostok 6 fue puesto en marcha sin errores y Tereshkova se convirtió en la primera mujer en llegar al espacio. Luego de superar diversos inconvenientes físicos, mareos y vómitos leves, Tereshkova pudo soportar dar 48 vueltas alrededor de la Tierra. Mantuvo el cuaderno de bitácoras y tomó fotografías del horizonte que luego ayudaron a descubrir los aerosoles atmosféricos. Al paso de 72 horas con el aterrizaje en el territorio de Altaí, el vuelo finalizó con éxito. Lo hecho por Valentina venció todo tipo de pronósticos, al igual que demostró algo evidente. Las mujeres poseían las mismas habilidades para sobrellevar tareas de magnitudes importantes, al mismo nivel que los hombres. Sin embargo, pese a lo reflejado en las maniobras del Vostok 6, bajo las capacidades de la cosmonauta soviética, tuvieron que pasar casi 2 décadas para que más mujeres pudieran salir del planeta y completar misiones en el espacio. Esto cambiaría en el momento en que la también cosmonauta rusa, Svetlana Kavitskaya, el 25 de julio de 1984, a bordo del Soyuz T-5, se convertiría en la segunda mujer en arribar al espacio, construyendo también su propia historia, al ser la primera mujer en dar un paseo espacial. A inicios de la década de los 80, a más de 10 años de lo conseguido por el programa Apolo y en el viaje del Apolo 11, que condujo a Neil Armstrong a dar la histórica caminata por el suelo lunar, los horizontes se expandían, por ello se dio paso al diseño y la creación del denominado Sistema de Transporte Espacial, con el fin de realizar misiones de rutina para el transporte de grandes cargas hacia distintas órbitas, para el abastecimiento y colocación de módulos orbitales en la Estación Espacial Internacional. Al mismo tiempo, para realizar misiones de mantenimiento, como en el telescopio espacial Hubble. En el pasado, las naves de los proyectos tanto Mercury, Gemini y Apolo eran limitadas y solamente para un viaje. Por esto, la idea principal era la creación de una nave reutilizable, más económica y más segura.
El primer candidato para dicha tarea sería el transbordador espacial Enterprise. Sin embargo, tras la creación del también transbordador espacial Columbia, este obtuvo luz verde para su primer lanzamiento de prueba de vuelo orbital el 12 de abril de 1981. En paralelo sería diseñado otro transbordador llamado el Challenger, mientras que el transbordador Columbia, el 11 de noviembre de 1982, cumpliría con su primera misión tripulada con éxito, algo que igualaría al Challenger el 4 de abril de 1983, junto a los 4 astronautas que conformaban la tripulación. Bajo el mandato del gobierno de Ronald Reagan, con la intención de motivar e incentivar a los estudiantes, se creó el programa Teacher in Space, o en español Maestros en el Espacio, con el objetivo que los profesores se convirtieran en símbolos que despertasen el interés de sus alumnos, tanto por la ciencia como por las matemáticas. Por esto fueron enviadas por correo poco más de 40,000 solicitudes a los profesores interesados, por lo que la recepción de respuestas se dio en un total de 11,000 solicitudes con la NASA como destinatario. Las mismas fueron clasificadas inicialmente para después ser enviadas hacia los diversos departamentos de educación del Estado, que luego fueron responsables de reducir a sus solicitantes estatales a un conjunto final de 2 cada uno. Cada aplicación incluía una lección potencial que se enseñaría desde el espacio mientras se encontraba en el transbordador espacial. Quien fuese elegido acompañaría a la tripulación que conformaría el vuelo del Challenger. En la misión, que tenía como objetivo principal la puesta en órbita de los satélites TDRS-B y Spartan Halley, las intenciones del programa TIP, o Teacher in Space, fueron bien recibidas tanto por el sector estudiantil como por el de profesionales de enseñanza, ya que la organización del Consejo de Oficiales Escolares del Estado participaron activamente en la selección. Tras esto, la lista sería reducida a un total de 114 solicitantes, mismos que fueron notificados de sus elecciones para luego reunirse en el Centro Espacial Johnson a inicios del mes de julio de 1985. Con esto dar paso para continuar con los procesos de selección hasta ser 10 finalistas. Los finalistas fueron entrevistados por un comité de evaluación compuesto por altos funcionarios de la NASA, mismos que elegirían al nombre que pronunciaría el vicepresidente George Walker Bush el 19 de julio, seguido a superar todas las evaluaciones. Sharon Christa McAuliffe, una profesora de estudios sociales de la secundaria Concord en New Hampshire, era la designada. La mujer de 38 años, como parte del programa, planeaba brindar 2 lecciones de 15 minutos cada una desde el transbordador espacial. Los ojos de millones de estadounidenses y de personas en el mundo estaban puestos en el lanzamiento, ya que parecía una pequeña puerta de acceso a los viajes de civiles al espacio. Las fechas de lanzamiento del Challenger habían sufrido diversos cambios por distintos factores, entre ellos la 7ª misión conclusa del Columbia y lo cambiante del clima, por lo que desde el Centro Espacial Kennedy, el 27 de enero de 1986, alrededor de las 9 de la mañana, el lanzamiento fue retrasado para el día siguiente a causa de problemas con la escotilla de acceso exterior. Ese mismo día primero falló uno de los indicadores que servían para comprobar el correcto cierre de la escotilla. Después, un perno caído impidió que el personal retirara una fijación de cierre de la escotilla del orbitador. Los inconvenientes de esa naturaleza era algo a lo que de cierta manera estaban acostumbrados los encargados de enviar al espacio los transbordadores. Para la mañana del 27 y 28 de enero de 1986, se pronosticaba que desde las primeras horas se presentarían bajas temperaturas mismas que se consideraban inusuales, llegando a ser desde 1 grado la temperatura mínima permitida para un lanzamiento hasta temperaturas bajo cero. Las temperaturas bajas habían despertado la preocupación de los ingenieros, que desde el día anterior resaltaban las dudas acerca de la capacidad de resistencia de las juntas tóricas de goma que sellan las juntas de los cohetes de combustibles sólidos del transbordador, y recomendaron posponer el lanzamiento. La tripulación estaba conformada por 7 nombres: Francis Dick Scobie, Michael Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Judith Resnick y Christina McAuliffe, mismos que ante la mirada de cientos de medios de comunicación iniciaron la caminata que les conduciría al abordaje del transbordador Challenger. El público estaba expectante, entre colegas de McAuliffe, estudiantes y el resto de la nación desde sus viviendas esperaban que el despegue fuese el éxito planeado. Las escotillas fueron selladas y el resto de los científicos de la NASA, cada uno en su labor, establecían el flujo de comunicaciones previos al conteo inicial. Al momento del despegue, a las 11:38 de la mañana del 28 de enero de 1986, los 3 motores principales se encontraban en la totalidad de su rendimiento nominal y empezaron a acelerar bajo el control informático.
En ese momento se encendieron los dos cohetes de combustible y fueron soltados los pernos de sujeción por medio de explosivos, liberando el vehículo de la plataforma. Con el primer movimiento vertical del vehículo, el brazo de ventilación de hidrógeno de gas se retractó del tanque externo pero no se soltó, algo que no provocaría el desastre que estaba a punto de ocurrir. El silencio y la expectación podía divisarse en los ojos que seguían el ascenso de la nave, que en su avance dejaba una gruesa columna de hilo grisáceo, algo atípico en los lanzamientos, pero al paso de 72 segundos tras el despegue, el cohete de combustible se separó del montaje posterior que le unía al tanque externo, y un segundo después, el aliento se detuvo en los espectadores, quienes observaron cómo el transbordador parecía haber explotado, convirtiéndose en un enorme círculo de humo y vapor de agua a 48.000 pies de altura. Ante el fallo de la cúpula posterior del tanque de hidrógeno líquido, generó una fuerza de propulsión empujando el tanque de hidrógeno en contra del tanque de oxígeno líquido situado en la parte anterior del tanque externo. Al mismo tiempo, el cohete de combustible derecho rotó sobre el montaje de unión anterior e impactó contra la estructura intertanques, lo que quedaba de lo que una vez fue conocido como el transbordador espacial Challenger caía en las aguas del océano. Parecía imposible que alguno de los tripulantes hubiese sobrevivido. Sin embargo, luego del extenso despliegue en busca de recuperar los restos de la nave, surgieron diversas hipótesis que dictaban que, aunque es casi imposible asegurar que los tripulantes pudieron sobrevivir a la desintegración inicial, la muerte ocurrió quizás segundos después de haber caído sobre las densas y frías aguas del océano. Después de la pronunciación tanto de la NASA como de los responsables del lanzamiento, entre ellos el mismo presidente Reagan, volvieron a sonar las preguntas si en sí debían continuar con dichos ejercicios. Ante el fallecimiento de la profesora Christine McAuliffe, el programa TIP, Teachers in Space, fue cancelado y sustituido por el proyecto Educador Astronauta, con una nueva metodología y con otros intereses. La profesora McAuliffe, tras la recuperación de sus restos, fue enterrada en el cementerio Blossom Hill, en su ciudad natal de Concord. Desde entonces ha sido nombrada en muchos eventos formando parte de la historia espacial.